Vamos a comenzar de inmediato. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por unirse a nosotros en esta sesión de Women Deliver titulada El impacto de la COVID-19 en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, perspectivas lideradas por refugiados y soluciones para un mundo igualitario en cuanto a género. Soy Igel Janusonite, joven líder de Women Deliver, médica residente de dermatología y vicepresidenta del Grupo de Salud de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la OMS. Vamos a comentar en primer lugar algunas normas. Estamos grabando este seminario y lo compartiremos al final. Nata Kalam ofrece servicio de interpretación simultánea disponible en inglés, español y francés. Como pueden ver, pueden hacer clic en el botón de interpretación abajo de sus pantallas y seleccionar el idioma de su elección. Como pueden ver, este evento también tendrá interpretación a la lengua internacional de signos y les animamos a usar el hashtag indicado. Tenemos también preguntas para los panelistas, así que por favor, planteen sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Permitemos que todos tengan una experiencia llena de respeto en las interacciones online. Les agradezco su presencia en este webinario. Si por favor tienen cualquier pregunta o si necesitan cualquier tipo de apoyo, contacten con la manager senior de Women Deliver. Encontraré su contacto en la caja de chat. Si hay otro tipo de problemas, contacten a Darcy. Tienen sus detalles de contacto en el chat. Queremos dar un agradecimiento especial al comité de jóvenes. Tengo el privilegio de pertenecer a él. Nos han ayudado con este evento desde principio a fin. Así que muchas gracias a Maurice, Aisa, entre otros. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las niñas y las mujeres y ha puesto de manifiesto y ha exacerbado la desigualdad de género en todo el mundo. Ha minado el progreso que se ha realizado en todos los ámbitos del desarrollo, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. A menudo me pregunto cómo podemos avanzar en cuanto al progreso que se ha realizado en igualdad de género y asegurarnos de que no se pierde. Esto se ha consensuado entre diversas organizaciones y aquí vamos a presentar la última investigación de Women Deliver sobre el impacto de la COVID-19 en la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Nos centraremos principalmente en India, Kenia y Nigeria y recabaremos ideas de adolescentes y jóvenes. Me agrada decir que este es uno de los primeros estudios que incluye visiones y perspectivas de primera mano de jóvenes y adolescentes sobre el impacto de la COVID en los SDSR. Esta es una oportunidad de tener una discusión multipartita y multigeneracional que pondrá de manifiesto las barreras a las que se enfrentan las niñas y mujeres y pondremos en marcha recomendaciones políticas. Durante los próximos 90 minutos tendremos la presentación de una serie de perspectivas sobre los retos y los compromisos para abogar por los derechos y la salud sexuales y reproductivos en el contexto de la pandemia. Comenzaremos con una presentación, seguida de una mesa redonda. Tendremos algo de tiempo para preguntas y respuestas. Y por último, un discurso de cierre. Es un placer para mí presentarles a un querido amigo nuestra, una querida amiga nuestra, Bárbara Niaga, directora del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, para que inaugure la sesión. Así que, Bárbara, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. El 2020 es un año que el mundo no va a olvidar con el impacto de la pandemia de la
COVID-19 y sus profundas repercusiones que han cambiado el modo de vivir en el siglo XXI. Uno de los aspectos más afectados han sido la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Los centros sanitarios se cerraron. Las madres solicitaron apoyo en cuanto a cesáreas y otros aspectos, y había miedo de contagiarse de la COVID. Hubo una solicitud también de métodos de planificación familiar. Las mujeres se vieron muy afectadas por la pandemia y hubo menos acceso a los servicios de planificación familiar. Hubo un aumento también de la violencia de género y recortes en los servicios esenciales de protección. También hubo un shock económico, un aumento del sexo transaccional y de las explotaciones, un aumento de las ITS y de los embarazos no deseados o confinamientos. Crearon problemas para los jóvenes porque no pudieron acceder a los servicios. Aumentaron las tasas de mortalidad por la falta de acceso a los servicios de aborto seguro, y también faltaba asistencia durante los partos. Y los jóvenes en particular hicieron frente a abusos psicológicos y físicos. Hay un aumento en la necesidad de involucrar a los jóvenes a la hora de colmar las brechas ocasionadas por esta pandemia. Nunca podemos hacer suficiente énfasis en esta participación. Esta investigación realizada por Women Deliver es aún inédita y se centra en el desarrollo durante la pandemia. Ofrece también un punto de referencia para las generaciones futuras, para que puedan saber cuáles son los aspectos que hay que fortalecer en caso de desastres, y hay que priorizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos en este tipo de contextos. También proporciona un enfoque para la defensa basada en datos y saber en qué puntos tenemos que enfatizar para alcanzar la cobertura sanitaria universal. En Kenia hemos hecho frente a muchos retos durante la pandemia. Los fondos críticos se desviaron para dar respuestas a la COVID-19. Muchos centros sanitarios que proporcionaban servicios de planificación familiar cerraron. Y, por supuesto, hubo un aumento del sexo transaccional. Esto valida los esfuerzos que hemos realizado en salud y derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la pandemia. Por tanto, tenemos que continuar defendiendo la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas, concienciando públicamente, estableciendo grupos de trabajo para priorizar los esfuerzos de recuperación de la pandemia por parte de los gobiernos. También centros o centros telefónicos sobre violencia de género, y distribuir productos y hacer uso de las plataformas digitales para proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia. Por último, pero no por ello menos importante, es necesario cambiar las actitudes y los estigmas sobre los servicios para la juventud. Hay que priorizar las necesidades de salud sexual y reproductiva de los jóvenes e identificar soluciones efectivas, y los responsables de la formulación de políticas pueden impedir estos daños y fortalecer nuestro futuro colectivo. Gracias. Muchas gracias, Bárbara, por este discurso de apertura y poner de manifiesto el rol de los jóvenes en el contexto de la COVID-19 y de los SSR.
Por supuesto, también me gustaría darle las gracias por su liderazgo en la Federación de Estudiantes de Medicina y asegurarnos de que la salud es una prioridad a nivel nacional e internacional. A continuación, quiero invitar a Kinza Hassan, quien va a hablar de las principales conclusiones de la investigación. Así que os presento a nuestra siguiente panelista, Kinza Hassan, gestora de políticas y promoción de Women Deliver. Muchas gracias, Egli, por tu amable introducción. Como se ha mencionado, este estudio pone de manifiesto los impactos de la pandemia en la salud sexual y reproductiva y en los derechos. Ha examinado contextos nacionales en India, Kenia y Nigeria. Fue uno de los primeros en poner de manifiesto las perspectivas de adolescentes y jóvenes sobre el impacto de la COVID-19 en los SDSR. A nivel estructural exploramos cómo la pandemia ha tenido un impacto en los sistemas sanitarios de SSR y en las cadenas de suministro, el impacto también en las normas sociales, discriminación y el estigma. Y a nivel individual también exploramos cómo la pandemia ha impactado la demanda y el acceso a los servicios de SDSR. Esto pone de manifiesto la complejidad de la relación entre los factores estructurales, comunitarios, sistémicos e individuales. Hubo 4 fases en este estudio, donde los jóvenes activistas hicieron de investigadores. En la fase inicial hubo una revisión rápida de la literatura e informar el diseño de las herramientas de recopilación de datos. Usamos herramientas para recopilar experiencias o perspectivas expertas con informantes clave y jóvenes defensores que trabajan en diferentes aspectos relevantes. También realizamos un taller de validación con jóvenes defensores con el fin de validar estas conclusiones clave y llevar a cabo el proceso de co-creación y de formulación de recomendaciones. Posteriormente hubo un proceso de revisión entre pares. Nos centramos en 7 conclusiones clave y varias recomendaciones políticas. El panel explorará cada uno de ellos en más profundidad. En primer lugar, los efectos de despriorizar los SDSR se sintieron a nivel global. La salud reproductiva se puso de lado y no se vio como un factor que hubiera que priorizar. Hubieron múltiples dificultades a consecuencia de esto, por ejemplo, la interrupción de servicios como el aborto seguro o la planificación familiar. Por otra parte, la pandemia puso mayor presión en los sistemas sanitarios porque los fondos se desviaron desde la salud de las mujeres a dar respuesta a la COVID-19. Así que los jóvenes activistas se percataron de que hubo una falta de inversión en SDSR y una brecha entre las políticas y su implementación. Esto se pone de manifiesto en la falta de recursos de los sistemas sanitarios y la defensa de los presupuestos en ese sentido fue esencial para asegurar la continuidad de los servicios en términos de asignación, entre otros. Los gobiernos son responsables de la sanidad de los ciudadanos, pero muchos actores no estatales, como escuelas, entre otros, tomaron la iniciativa para prestar los servicios en materia de SSR. Y es esencial abogar por estos derechos y hacer que los gobiernos rindan cuentas. La pandemia exacerbó la dependencia de los gobiernos en estos agentes no estatales para colmar las brechas en términos de SSR y sus servicios. Esencialmente, la investigación descubrió que los grupos marginados y las mujeres fueron los más afectados por la pandemia. Y esto creó
mayor estigma y discriminación. Los jóvenes activistas se dieron cuenta de que durante la pandemia el estigma, la discriminación y la falta de acceso hicieron que las adolescentes no accedieran a los servicios. Analizar el impacto y sus experiencias y la falta de acceso a los servicios. Las mujeres discapacitadas también fueron un poco ignoradas por los servicios sanitarios. Además, emergió la violencia de género y se limitaron los servicios de prevención y respuesta a la violencia de género. Se vio que la violencia de género aumentó y hubo un mayor riesgo por la falta de acceso a los servicios de protección. Y además, los grupos marginalizados, especialmente las mujeres y las niñas con discapacidad, estaban en mayor riesgo de sufrir violencia de género como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia. Las niñas no asistían a las escuelas y no podían acceder a los servicios de SSR, y aumentó también el matrimonio infantil y forzado. Como resultado de las conclusiones a nivel estructural individual, la COVID-19 tuvo un impacto negativo en los resultados de SDSR para niñas y mujeres. Los activistas se percataron de un aumento en los embarazos no deseados en la comunidad. Especialmente se interrumpió el acceso a los métodos anticonceptivos debido al cierre de las escuelas. La última conclusión es que el uso de la tecnología digital aumentó, pero muchas personas quedaron excluidas por la brecha digital. Los activistas identificaron que aunque hay ciertas organizaciones usaban la tecnología de forma efectiva, había una falta de acceso para la población general. En función de las conclusiones clave, se llegaron a 6 recomendaciones políticas para que las partes interesadas puedan abogar por los SDSR en contextos de emergencia y no de emergencia. En primer lugar, la pandemia tuvo un impacto en los sistemas sanitarios y afectó, por tanto, aspectos como los SDSR. Por tanto, los SDSR tienen que ser un componente integral de la cobertura sanitaria universal. Los sistemas sanitarios fuertes y sólidos van a ser esenciales para todos. Y debido a la falta de recursos, es importante asegurarnos de que hay una asignación presupuestaria plenamente implementada para conseguir plenamente los SDSR. La sociedad civil y los esfuerzos de defensa de los jóvenes son esenciales para asegurarnos de que los presupuestos se cumplen. Por último, los socios de la sociedad civil tienen un papel muy importante que desempeñar en cuestiones de defensa y a la hora de mantener el apoyo económico. El aumento de la violencia de género durante la pandemia implica que es esencial asegurar la financiación de servicios de prevención de la violencia de género integrales, integrados y centrados en los supervivientes, así como mantener servicios de SDSR adecuados para los adolescentes y los jóvenes, especialmente en contextos de emergencias. Los servicios se deben a proporcionar en entornos como las escuelas, y los trabajadores sanitarios y otros actores deben involucrarse para reducir el estigma. Y por último, la última recomendación es que, bueno, nos dimos cuenta de que el uso de la tecnología digital aumentó, pero muchos quedaron excluidos. Así que en ese sentido, el uso de la tecnología digital debe combinarse con esfuerzos para reducir la brecha digital y proporcionar
conocimientos en materia de SDSR, especialmente para las comunidades de difícil acceso y de bajo nivel de ingresos. Gracias por esta oportunidad para compartir nuestra investigación con ustedes. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias por esta presentación tan completa. Estoy segura de que las propuestas que se han presentado resuenan entre muchos de nuestros asistentes hoy. Voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Ian Skew, que es asesor para la Oficina Regional para África de la OMS, al que le pedimos que encienda la cámara. En segundo lugar, tenemos al doctor Isaac Bashir, que es director del Departamento de Salud Familiar del Ministerio de Salud de Kenia. Doctor Bashir, cuando quiera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy el doctor Bashir. Bienvenido. A continuación, quiero dar la bienvenida a la señora Margaret Bolaji Adegbola, que es directora ejecutiva y fundadora de la iniciativa Stand With a Girl. Apoya a una niña. Es un placer estar aquí. Bienvenida. A continuación quiero dar la bienvenida al señor Temitayo Erogobo, que es director de MSD for Mothers. Es un placer estar hoy aquí. Buenos días, buenas tardes. Enhorabuena por la publicación de este informe. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero dar la bienvenida a la doctora Deepa Prasad, que es la jefa de programas y de apoyo técnico del Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas en India. Hola, un placer estar aquí. Bueno, ya hemos presentado a todos los panelistas, así que vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Vamos a seguir debatiendo los hallazgos principales con nuestros panelistas. Luego haremos una segunda ronda de preguntas para ver cómo podemos pulir estas recomendaciones políticas. Y por último tendremos una tercera ronda de preguntas en las que ustedes podrán participar. Bueno, doctor Ian, reflexionando acerca de los hallazgos a nivel sistémico estructural de la investigación, hemos visto que los efectos secundarios de dejar de lado los derechos y la salud sexual y reproductivos se han sentido en todo el mundo. ¿Nos puedes aportar el enfoque de la OMS a estos hallazgos? Bueno, es un placer estar hoy aquí con ustedes. Trabajar en la OMS durante la pandemia, como podrán todos imaginar, ha sido algo bastante difícil. En el informe lo que hemos visto es un reflejo de las experiencias que hemos estado oyendo por parte de nuestras oficinas en los países. También concuerda con la respuesta que se ha desplegado a nivel internacional. Hemos visto que ha habido una interrupción no solo de suministro de servicios, sino que también ha habido muchos problemas de reubicación del personal. Los miembros del personal de la OMS, algunos fallecido y otros vivido de cerca las muertes debido a la COVID-19. Todo esto está cambiando. En relación a la salud de los derechos sexuales y reproductivos, vemos que menos personas se han sentido abiertas a acceder a estos servicios, ha habido menos oferta de servicios. Todo esto ocurrió sobre todo en las primeras etapas de la pandemia. Es importante tener en cuenta que la interrupción del suministro de servicios de SDSR ha ido de la mano de la interrupción de otros servicios sanitarios de otra naturaleza. Incluso a día de hoy llevamos ya 2 años de pandemia y seguimos viendo que hay alteraciones en el suministro de otros servicios. Lo que estamos viendo es que en la mayoría de los países ha habido una gran competición por los mismos recursos que eran necesarios para elaborar una respuesta a la pandemia y también para la recuperación y para el resto de servicios que presta un Estado. Ha habido grandes debates en torno a cuáles son los debates que deberían recibir qué partidas presupuestarias. Como se ha dicho, en lo relativo a los servicios
de SDSR. Ha habido muchos miembros de personal que han dimitido, centros que se han tenido que cerrar, etcétera. Esto se ha visto sobre todo reflejado en las zonas con menos recursos, donde están menos capacitados para llevar a cabo estrategias de mitigación e intentar mantener la prestación de servicios, porque no tienen los recursos necesarios para todo ello. Esto ha forzado a tomar decisiones muy difíciles. Y desafortunadamente, en algunos casos, la decisión fue no conservar los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos. Como se refleja y emana de este análisis, la OMS ha llevado a cabo una serie de análisis para entender qué es lo que ha estado ocurriendo. Hemos detectado que entre todos los servicios que se han visto interrumpidos, han sido precisamente los servicios para adolescentes, tanto en servicios de derechos y salud sexuales y reproductivos como de otro tipo. Por ejemplo, en la última encuesta que llevamos a cabo en diciembre vimos que el 48% de los países seguían reportando alteraciones en la prestación de servicios a adolescentes. 38% de los países habían visto también limitados la prestación de otro tipo de servicios a otros grupos de la población. Vemos que estos servicios siguen viéndose afectados por la pandemia. Es algo mundial, internacional, pero sobre todo particularmente presente en las zonas de bajos ingresos. Muchos países han intentado poner en marcha estrategias de mitigación o enfoques alternativos. Las estrategias digitales han cobrado mucha importancia en muchas regiones. Y esto ha permitido a los jóvenes acceder, por ejemplo, a medicamentos, que el suministro de medicamentos había visto interrumpido y podían acceder a ellos gracias a Internet. Y se han integrado estos servicios en diversos puntos de contacto. Luego hablaré de las recomendaciones, pero para cerrar con esta primera pregunta, yo diría que todo lo que está presente en el informe, a nuestro entender, refleja lo que se está experimentando en el país. Y desafortunadamente, todos los hallazgos siguen presentes en muchos países. Muchas gracias, doctor Askew. Muchas gracias por resaltar, la importancia de los servicios para los adolescentes y las estrategias digitales. Voy a dar la palabra al doctor Bashir. ¿Podría compartir con nosotros la experiencia y la opinión del gobierno y del Ministerio de Salud de Kenia, sobre todo en relación con los jóvenes y adolescentes, que es el centro de nuestro debate? También nos interesa saber acerca de la asignación de recursos que se ha llevado a cabo en su país. Buenas tardes de nuevo. Es un placer estar hoy aquí. Me parece que es un debate muy interesante, dado que en mi día a día, en el seno del Ministerio de Salud y en el Departamento de Salud Pública, que es en el que yo trabajo, son temas muy candentes. Trabajo en nutrición, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes. Hemos visto numerosos obstáculos a lo largo de la pandemia, pero después del estallido de la crisis, empezamos a ponernos en marcha. Los principales problemas han sido las madres que se ponían de parto y que no podían acceder a estos servicios. Hemos tenido que dar en época de confinamiento pases especiales para las mujeres o programar los partos para que las madres pudieran acceder a los hospitales. Entonces, a lo largo de toda la pandemia hemos tenido que ir adaptándonos. A los 4, 5, 6 meses del estallido de la pandemia nos dimos cuenta de que teníamos todavía muchos desafíos. Utilizamos las tecnologías para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios sanitarios en los hospitales.
nos sirvieron para priorizar el acceso y los servicios de los pacientes prioritarios. También elaboramos directrices y las diseminamos utilizando las redes sociales y distintas plataformas digitales. Para nosotros la tecnología ha sido muy útil. Nos ha permitido seguir de cerca qué era lo que se estaba diciendo en Internet, nos ha permitido difundir información elaborada por nosotros. Tardamos 1 o 2 semanas en redactar unas directrices y difundirlas por redes y por Internet. Fuimos uno de los países más rápidos en mi región africana en difundir directrices gracias precisamente al uso de las tecnologías. A medida que fue pasando el tiempo, extrajimos todos los servicios relacionados con la COVID de los centros sanitarios, es decir, de los hospitales y de los centros de salud, para reducir las transmisiones, reducir los contagios y para impedir la saturación de estos centros. Puede que el gobierno no tenga una partida presupuestaria concreta para salud y derechos sexuales y reproductivos. Una de las cosas que ocurre en Kenia es que la salud depende de los estados, de las distintas regiones. Está descentralizado. Por ello, va a depender de cada condado, de cada región dentro del país, determinar cómo quiere dedicar sus distintas partidas presupuestarias. Gran parte de los recursos relacionados con la salud fueron evidentemente a la COVID-19. A nivel nacional se elaboraron políticas, propuestas de políticas y directrices nacionales, también normas y normativas. A pesar de todos los países, a pesar de todos los desafíos a los que nos hemos enfrentado como país, hemos tenido mucha suerte en esta pandemia, podría decirse, porque no hemos salido muy mal parados. No obstante, nos hemos percatado de que nuestro sistema es poco resiliente, que tiene limitaciones, tiene fallas. Creo que en retrospectiva hemos aprovechado la pandemia precisamente para reforzar nuestro sistema. Porque antes, por ejemplo, la prestación de servicios para la COVID estaba solamente disponible en los hospitales de nivel 5, pero ahora tenemos máquinas de oxígeno en centros de salud, nuestros centros de salud están más dotados. Nosotros hemos visto que los embarazos juveniles y la violencia de género han ascendido mucho, pero precisamente las instancias políticas han prestado atención a esta problemática. En un primer momento se debía haber subestimado precisamente la magnitud de estos problemas. Ahora el ministro está a la cabeza de un grupo de trabajo multisectorial precisamente para prevenir y reducir los embarazos en niñas adolescentes. Estamos intentando garantizar que esta agenda se incorpore en nuestros programas, en nuestros planes políticos y queremos que sea un proyecto insignia en el seno de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Creemos que va a favorecer a un gran porcentaje de la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bashir. En la siguiente ronda de preguntas estaré interesada en ahondar en este tema. Me interesa sobre todo las directrices que se han desarrollado en su país. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Prasad. Doctora Prasad, ¿podría compartir su opinión acerca del efecto que han tenido la estigmatización, las normas sociales y la discriminación en el acceso de las mujeres y las niñas en la salud y los derechos sexuales y reproductivos en India? Sobre todo nos interesa cómo ha afectado la pandemia a las mujeres y las niñas marginalizadas y cómo han respondido tanto el gobierno como los agentes no estatales. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Creo que
precisamente este evento, este informe, van a dejar huella. En lo relativo al efecto de la pandemia sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, hay distintas métricas, pero es evidente que la pandemia ha desarrollado y ha generado obstáculos y ha supuesto un aumento de la discriminación y de los problemas para las mujeres. Nosotros tenemos una población de 1.300 millones de personas, una población ingente. Como se pueden imaginar, esto ha supuesto una saturación de nuestros centros de vacunación, de los servicios de emergencias. Eso por un lado. Por otro lado, hubo un cierto nivel de psicosis que hacía que los jóvenes y los niños no quisieran acudir a los centros sanitarios aunque tuvieran la disponibilidad para ellos. También ha habido muchas familias que han limitado el acceso de sus familiares a estos servicios. Casi todos los recursos estaban además concentrados en la COVID-19, pero a los pocos días después de que se iniciara el confinamiento, todo pasó al mundo digital. Esto afectó la prestación de servicios y la difusión de información. En lo que respecta a la gestión de la información sanitaria, el gobierno de India mejoró los servicios. Lo que fuimos viendo es que la situación iba mejorando. También vimos que los partos en hospitales se redujeron del 40 casi un 20%. Pero estos datos no reflejan la realidad de las mujeres y las niñas, sobre todo en las comunidades marginalizadas. Mujeres pobres, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad, todas ellas se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Hubo un surgimiento de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto se debía al confinamiento, al estar encerradas en casa con sus parejas agresoras. También ha habido grandes problemas relacionados con las mujeres trabajadoras sexuales. La India también ha visto un gran índice de migración, 12,3 millones de migrantes, según las estimaciones. Esto también ha afectado a los jóvenes. Todos los servicios que se prestan a través de las escuelas, ya sean los servicios de comedor, suplementos nutricionales, clases de apoyo, todos estos servicios se vieron interrumpidos. Esto ha afectado en particular a los adolescentes con discapacidad que estaban en centros especializados, en centros de educación especial. Hemos tenido funcionamiento de clínicas y de consejeros que han sido, y asesores que han sido parte de la respuesta a la COVID-19. Lo que respecta a la respuesta, el Ministerio publicó unas directrices. En primer lugar, se pretendía garantizar los partos seguros. La idea era garantizar que hubiera servicios de transporte y seguridad para las mujeres que tuvieran que acercarse a un centro para dar a luz. Vimos que también hubo una alteración en la prestación de servicios de aborto, tratamiento contra el VIH-Sida, prevención de ETS, etc. Durante un mes no se sabía muy bien cuáles iban a ser los servicios que se iban a prestar. El 14 de abril de 2020
salió una directiva nacional sobre los servicios esenciales, entre los que se incluían algunos servicios y derechos sexuales y reproductivos. También había mucho miedo entre los prestadores de servicios, o más bien los prestatarios. Hubo también particular miedo entre las personas con vulnerabilidades interseccionales, como por ejemplo personas con discapacidad, inmigrantes o en situación de pobreza, etcétera. El principal desafío ha sido apoyar a los estados, a las ciudades y a las regiones para alcanzar los niveles de prestación de servicios prepandemia. Vale, muchísimas gracias. Y lo siento, tengo que estar pendiente del tiempo, siento haber interrumpido, pero de momento me gustaría pasar a nuestro siguiente orador, que es la señora Bolagi, a la que le quiero preguntar. Los principales hallazgos indican que los actores no estatales han sido los que han colmado la laguna para las carencias de los estados. ¿Nos puede hablar de cuál ha sido la respuesta del sector privado y no estatal en Nigeria? Muchísimas gracias por la pregunta. Enhorabuena al equipo por esta magnífica presentación y este evento. Tiene mucho que ver con los principales hallazgos que hemos detectado en Nigeria. Nos vienen muy bien esas recomendaciones políticas. Nosotros cuando estalló la COVID sencillamente nos alegramos de seguir vivos. Nos dimos cuenta de que hacía falta contactar con jóvenes para que tuvieran información actualizada y pertinente relacionada con la salud sexual y la reproductiva. A las pocas semanas de que estallara la pandemia, dado que había mucha gente confinada en sus hogares, se vio que se estaban utilizando muchísimo las redes sociales, el teléfono, y Zoom. Muchos jóvenes necesitaban acceso a datos, a una red estable. Muchos de los jóvenes estaban al día con los índices de fallecidos, con cualquier novedad. Y aquí fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos en una pandemia, pero eso no quería decir que los jóvenes no estuvieran teniendo sexo, no estuvieran siendo sujetos de violencia de género. Entonces tuvimos que diseñar una respuesta y nos dimos cuenta de que había en Internet muchísima información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Pero al mismo tiempo había muchas falacias y muchas mentiras, muchas noticias falsas. Había quien decía que si uno se tomaba el Malarona, la medicación contra la malaria, eso podía evitar un embarazo, por ejemplo. Era información que corría por internet y por los grupos de WhatsApp. Por eso empezamos a organizar sesiones de preguntas y respuestas recurrentes para que pudieran acceder a información actualizada. Pero no nos quedamos ahí, intentamos sumarnos y colaborar con organizaciones internacionales para prestar servicios confidenciales, porque eso también era muy importante. Eran jóvenes que estaban encerrados en casa con sus padres, que estaban sujetos a estigmatización. Para los jóvenes o para nosotros fue una oportunidad de aprovechar la tecnología, porque hay personas que en condiciones normales no utilizarían sus teléfonos, pero que por estar teniendo que seguir las clases académicas en sus teléfonos, empezaban a utilizarlos. Entonces pudimos alcanzar un mayor público gracias a nuestras medidas. Tuvimos que contactar de nuevo con las tecnologías porque había muchas mujeres, muchas familias, muchas personas marginalizadas y queríamos llegar a ella y prestarles también a ellas servicios.
tuvimos que ahondar en la comunidad. Hablamos de estos temas, pero las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil, los actores no estatales, tienen un papel muy importante que desempeñar. También hay muchas personas que nos dicen que les ha venido bien nuestra difusión de información, no solo de salud y derechos sexuales y reproductivos, sino también en relación con la COVID-19. Hemos conseguido llegar a una audiencia más amplia y para nosotros ha sido una gran oportunidad de incorporar todos estos mensajes en un mismo foro. Muchas gracias. Antes de avanzar al siguiente panelista, quisiera decir a todos los panelistas que por favor intenten hablar a un ritmo más pausado porque los intérpretes están teniendo dificultades. Para el siguiente panelista me gustaría invitar desde al señor Ergopovo, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido las implicaciones globales? Muchas gracias por la pregunta. Es un placer para mí estar aquí desde el punto de vista del contexto de nuestra organización y de nuestros modelos, básicamente una iniciativa filantrópica de Médicos Sin Fronteras, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Se trata de una iniciativa global para responder a la salud, a la crisis de salud materna que tenemos en todo el mundo y el impacto que esto tiene en numerosos países. Cuando estalló la pandemia, lo primero que hicimos es intentar llegar a nuestros socios en todo el mundo para intentar comprender qué impacto estaban teniendo ellos o qué repercusiones tenían para ellos y comprender cómo estaba afectando a sus clientes. Había una muy buena base de información en cuanto a cómo podíamos responder de manera más efectiva como organización, pero también intentamos ver, bueno, entender un poco mejor la situación desde la perspectiva de la salud materna y de los SDSR. Una cosa que vimos, como he mencionado, es que los servicios estaban interrumpidos, todo pasó al mundo online, pero por ejemplo, en Nigeria vimos una caída de los partos del 50% en hospitales. Y en países donde había ya dificultades para los partos, hubo la misma situación en Sierra Leona, en Kenia, en India. Así que hubo perturbaciones básicas. Y lo que hemos visto online en parte del trabajo que hemos realizado y en nuestras conclusiones es que el impacto a nivel de individuos ha sido catastrófico en algunos casos. Tenemos casos de mujeres que han parido fuera de las instalaciones porque no podían acceder a ellas. También había falta de información muy extendida al principio de la pandemia, cuando las personas no entendían cómo esto afectaba fundamentalmente a su salud y ni a cómo podían acceder a los servicios o si deberían acceder a ellos. Esto habla, según se ha dicho anteriormente, es que cómo podemos responder estratégicamente desde el inicio. Cuando estalló la pandemia de la COVID, no podíamos imaginarnos que las personas ya dejaran de necesitar servicios para parir en un hospital, acceso a métodos anticonceptivos. Así que sabíamos
que todo eso estaba ahí, pero ¿cómo ponemos esto en primera plana versus a lo que sucedió al principio de la pandemia? Aún nos estamos recuperando. Y si esto pasa de nuevo, ¿tenemos un sistema que sea viable y apropiado? Y en ese sentido, una de las cosas de las que nos percatamos es de qué tenemos que considerarlo desde el punto de vista de las partes interesadas y generar más resiliencia. De lo que vimos por parte de los gobiernos es, y lo hicieron con su mejor intención, es que eh, tenían diferentes perspectivas por sus distintas experiencias desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, y la capacidad de dar respuesta en todo el mundo no estuvo ahí, ha sido muy dispar. Así que, ¿cómo nos aseguramos de que incluimos todo esto en la respuesta a las pandemias o cómo generamos sistemas sanitarios más responsables, más seguros y más resilientes? Y creo que es ahí a donde hemos llegado como consecuencia de lo que nos han dicho nuestros socios y de los datos que hemos recapado globalmente también. Muchas gracias. No, gracias, no solo por tu interesante perspectiva, sino porque creo que ahora, después de esta ronda, tenemos un buen panorama de todo el contexto. Algunos de ustedes se pueden plantear cómo se traduce esto en las acciones políticas y cómo ampliamos esto a gran escala. Así que vamos a hacer otra ronda. Tengo una pregunta para el doctor Ian. Las investigaciones recomiendan que para que los SDSR deberían ser un componente esencial de la cobertura sanitaria universal. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Tiene alguna recomendación? Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente, durante los últimos años, este ha sido una llamada de atención. Estas experiencias se usan como una oportunidad para fortalecer los sistemas sanitarios, hacerlos mejores que antes y también para asegurarnos de que son más justos que antes y que se reducen las desigualdades. No, no es esta la única pandemia que hemos tenido recientemente y además otras vendrán en el futuro. Pero más allá de la pandemia necesitamos sistemas sanitarios más fuertes y seguros. Tenemos que defender las lecciones aprendidas y que no solo tengamos una estrategia para defender los servicios sanitarios, sino que tengamos un rango más amplio, nuevos enfoques también a los que recurrir durante la pandemia. En efecto, 1 más 1 no son 3. Necesitamos sistemas sanitarios más seguros y enfoques más innovadores, utilizar aquellos que ya han funcionado en situaciones anteriores durante pandemias. En segundo lugar, incluso antes de la pandemia, ya teníamos que asegurarnos de que los servicios de salud sexual y reproductiva estuvieran incluidos en los compromisos nacionales de cobertura sanitaria universal. Y no solo incluidos, sino que esta inclusión se basa en los principios de que nadie se quede atrás, en los derechos básicos fundamentales y asegurarnos de que la igualdad sea el objetivo último. Muchos de esos compromisos están presentes ahora, pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Cómo se pueden convertir estos compromisos en hacer que los servicios estén disponibles, que sean accesibles y que sean seguros? El enfoque global es intentar fomentar un cambio de paradigma, centrarnos desde la prestación de servicios a unos sistemas sanitarios más robustos. Si buscamos
fortalecer los sistemas sanitarios más que en prestar servicios individuales. Las estrategias de cobertura sanitaria universal están ahí desde una perspectiva de los servicios. Es importante estar implicados en los debates, incluirlos en los paquetes sanitarios básicos y ver qué servicios están incluidos en los planes de beneficios sanitarios y cómo se financian, porque son integrales o esenciales para los compromisos nacionales. Es importante que los mecanismos de financiación de los sistemas sanitarios que se han desarrollado durante los últimos años sean equitables, expandan y tienen un gran impacto para las organizaciones con y sin ánimo de lucro. Es crítico asegurarnos de que como población priorizamos la ampliación de la cobertura. No es suficiente defender la inclusión de los servicios en los paquetes sanitarios, sino también asegurarnos de que los jóvenes son una prioridad entre los grupos de población y que las estrategias estén adaptadas a las necesidades de los adolescentes, viendo que los movimientos de jóvenes van a seguir trabajando en este sentido. Hay buenos ejemplos y que muestran el valor que tiene la sociedad civil ahora más que antes. Hay que implicar a las partes interesadas en los procesos nacionales y hay que continuar haciendo que los parlamentarios incluyan a los servicios en los planes de sanidad también en la medida en la que sea posible. Generar evidencias que se puedan usar para justificar por qué deberíamos incluir todos estos aspectos. Es muy importante contar con evidencias, con datos no solo económicos, sino desde otras perspectivas. Por último, a la hora de generar estos datos, debemos ver qué realmente quieren las personas, qué quieren recibir. Y estos mensajes también son críticos. Voy a dar paso en esta ocasión a la siguiente pregunta. Muchas gracias por sus observaciones y por su participación. Y significa mucho para los jóvenes que están participando hoy en esta sesión. A continuación quiero pasar a nuestro siguiente panelista, al doctor Bashir. Me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿cómo pueden proteger los gobiernos, los SDSR, y puede hablar sobre cómo una ejecución presupuestaria adecuada va en beneficio de de la salud y los derechos sexuales y reproductivos? Quisiera destacar que no hay un presupuesto específico identificado para los SDSR de las adolescentes. Sí que tenemos un marco de inversión, casos de inversión en salud de adolescentes. Ahora nos hemos dado cuenta, tras la pandemia de la COVID, que tenemos asignar los recursos directamente a este ámbito y esto requiere muchos esfuerzos de promoción y de defensa. Las políticas que vamos a llevar a cabo en materia de SSR se centrarán en muchos de los problemas y usarán muchas aportaciones a nivel de la comunidad, de tal forma que podamos tener un enfoque de promoción liderado por los jóvenes que sea efectivo. Cuando el presupuesto esté listo, todos los elementos
se centrarán en la salud de los adolescentes. Ahora estamos con los planes a medio plazo que aún no han sido aprobados. Es una agenda que requiere de financiación directa para un país que ya está luchando y que está comprometido al 100% contra la malaria, el VIH, el SIDA y otras enfermedades. Tenemos que tener un presupuesto completo en materia de SSR, pero para que llegue tenemos que continuar con la labor de defensa. Esto debe pasar tanto a nivel de los gobiernos como a nivel nacional. A nivel nacional hay problemas en materia de políticas y estándares y podemos asignar ahí algunos recursos, pero todo debe suceder en materia de transferencia de recursos en efectivo a los países. Estamos solo al principio, pero hay mucho por hacer y la promoción liderada por refugiados es una gran estrategia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su apoyo. Su intervención es muy valorada por los jóvenes, estoy segura. Avanzamos al siguiente, panelista, la doctora Prasad. ¿Podría usted reflexionar sobre cómo la prevención y la respuesta a la violencia de género, por qué deben ser parte esencial de los servicios de SSR y por qué los servicios de SSR en general pueden ser útiles para los adolescentes? En primer lugar, voy a arrojar algo de luz sobre la magnitud de la violencia de género en India. En India, las mujeres se casan casadas entre los 18 y los 49 años. No hay duda de que la pandemia ha exacerbado la situación de fragilidad que viven en países como India. Los esfuerzos para solucionar o abordar la violencia de género están ahí y hay estrategias de respuesta, pero que suponen un reto. En materia de prevención debe haber esfuerzos para cambiar las normas de género y para cambiar el modo en que las mujeres y las niñas son tratadas. Estas plataformas de bases y estas estructuras comunitarias que están centradas en las mujeres, y para ello las organizaciones tienen que trabajar estrechamente con los sectores de desarrollo. Tenemos que interactuar con las partes interesadas clave, es decir, con las organizaciones para tener diálogos de valor añadido. Con todas estas intervenciones, trabajando con niños y con hombres, estas intervenciones con niños y hombres deben estar en el centro. Hemos visto diversos programas en India que están dirigidos a mujeres y niñas, pero también tenemos que dirigirnos a los hombres y a los niños. Las intervenciones a largo plazo también se basarán en los sistemas educativos para influenciar las mentalidades. Si vamos al lado de la respuesta para que los servicios sean accesibles, disponibles y efectivos, la respuesta a la violencia de género debe estar integrada en todos los niveles sanitarios y esto debe posicionarse en el paquete de salud universal que mencioné anteriormente. La mayoría de los países, especialmente los países de ingreso mediano y bajo, lo que vemos es que muchos de estos programas han sido implementados, como por ejemplo en salud maternal, en planificación familiar, no como un paquete integral. En India lo que vemos es que tenemos la cobertura sanitaria universal y que hay numerosos centros que van a subir de rango con un conjunto definido de servicios y los SDSR son parte de estos paquetes, pero seguimos viendo que la salud, la violencia de género y la SSR no son parte del enfoque. Tenemos también que atender a los trabajadores de primera línea. Esto es crucial. Si vemos que comprenden los
la SSR y cómo los gobiernos la consideran y cómo la van adoptando, hay 9 servicios. Uno de los más importantes es detectar y prevenir la violencia de género. Este enfoque debe ser adoptado en el marco de las políticas y los programas para que las mujeres, las niñas y las adolescentes tengan servicio integral. Necesitamos proveedores de apoyo a las supervivientes para atender a las necesidades de grupos específicos como las adolescentes, las trabajadoras sexuales y las personas con discapacidad. Todo esto debe estar integrado en los servicios y en la formación de los proveedores sanitarios para que podamos ofrecer servicios en todo momento, no solo durante una pandemia, sino en cualquier otra situación. Debemos tener la capacidad de de llegar a los profesionales sanitarios. Me detengo aquí. Muchas gracias. Gracias. Su enfoque es muy necesario para avanzar en estos esfuerzos, así que avanzamos a nuestra siguiente panelista. Señora Bolachi, quisiera preguntarle, ¿qué considera que necesitamos para dar apoyo a los servicios en lo relacionado con la respuesta a la pandemia? Usted ha hablado de la tecnología, pero me preguntaba cómo podríamos colmar esta brecha digital para asegurarnos de que las mujeres y las niñas tienen acceso a estas soluciones disponibles. Tiene la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar diciendo que quiero darle las gracias, por cierto, no he hecho hasta ahora. Gracias a todos los ponentes, gracias también a Women Deliver por esta difusión de información. Es importante tener en cuenta a los jóvenes en el proceso de elaboración de políticas y programas, pero esto no es barato. Necesitamos un apoyo político, apoyo financiero para que las organizaciones juveniles puedan participar activamente. Hay que invertir en las organizaciones de la sociedad civil y en las organizaciones lideradas por jóvenes. También es importante como suele decirse, la caridad empieza en casa. Es importante que seamos nosotros los que demos el primer paso. En Kenia, por ejemplo, seguimos sin saber, sin tener una línea de proyecto concreta para los derechos y la salud sexuales y reproductivos. En Nigeria, por ejemplo, no se presta suficiente atención. Es muy bonito eso de hablar de proyectos, de llevar a cabo proyectos y de financiar proyectos, pero esta financiación tiene que ir a las organizaciones de la sociedad civil y en 2021 lanzamos una política nacional. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, es algo multisectorial. Principalmente concierne al Ministerio de Salud, pero también afecta a la transformación de la juventud, a las mujeres. Entonces, tenemos que coordinar todos estos esfuerzos para que todos los ministerios, agencias y departamentos establezcan un enfoque mancomunado a la hora de elaborar respuestas. También es importante decir que los jóvenes deben dejar de verse como beneficiarios, sino como actores en estos programas. A menudo son los adultos los que dicen, este es el proyecto que va a funcionar para los niños, pero lo que tenemos que garantizar es que los jóvenes participen de manera activa, inclusive en materia de acceso de la información. Tiene que haber un acceso para los jóvenes a toda la información, sea digital o no.
necesitamos también centros que estén adaptados y que estén abiertos a los jóvenes. 2 meses después de que estallara la pandemia, tuve un bebé y fui a un centro de ayuda. Y lo primero que me preguntaron es cuántos niños tenía y le dije que nada más que uno y me dijeron, bueno, entonces no es prioritario. Con un niño puedes apañártelas. Normalmente no se tiene en cuenta la situación particular de cada persona y estos programas se ven limitados. Están diseñados por personas que no son las beneficiarias. Por eso es importante colmar la brecha digital, colmar la brecha de género y no perder de vista que queremos llegar también a los jóvenes en comunidades urbanas, pero también rurales, como personas marginalizadas, personas con discapacidad. Tenemos que incorporar de manera estratégica e intencional a todos estos grupos de personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Bolaye Adebola, por su presentación. Voy a dar la palabra a nuestro último orador en esta segunda ronda, señor Erok Bobo. Sabemos que los gobiernos son los principales responsables de garantizar la prestación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, pero ¿nos puede explicar por qué son interesantes las alianzas de múltiples partes interesadas para guardar la prestación de estos derechos y por qué deben incorporarse en los planes de recuperación y respuesta a la COVID? Sí, creo que el punto de partida es que es responsabilidad de todos. Tenemos que entender que aunque el gobierno tiene el mandato, es el mandato que le ha encomiado la sociedad, pero es responsabilidad de todos. Como ya ha hablado uno de mis compañeros, el sector privado tiene un papel muy importante que desempeñar en este sentido. Hemos visto a representantes de la sociedad civil que han sido capaces de colmar esas lagunas y ofrecer servicios que no podía ofrecer el gobierno, también en materia de promoción. Pero la cuestión de la prestación de servicio y de la financiación recae sobre todo en los gobiernos. Para poder construir una sociedad y un sistema sanitario más resiliente y más sostenible, pasa por contar con el apoyo del gobierno. Muchos de los prestadores de servicios, por ejemplo, en Nigeria, como está hablando mi compañera, o también en India, vemos lo mismo, que la principal prestación de servicios depende de los gobiernos. Tenemos una oportunidad, podemos pensar de manera estratégica, teniendo en cuenta la capacidad que tiene el gobierno y las lagunas que existen, así como la pericia que tiene el sector privado, ya hablemos de servicios, ya hablemos de lo que sea. Precisamente los actores no estatales pueden complementar los esfuerzos del gobierno. Y esto ya está dando resultados, pero a menudo lo que ocurre es que estas entidades no estatales existen de manera independiente al aparato estatal y a todos los programas. Entonces, si se contara con ellos, se podría tener mayores repercusiones, se podría alcanzar a una mayor población para garantizar que personas que viven en lugares remotos puedan acceder a ciertos servicios. Precisamente el Estado podría contratar a prestadores de servicios locales para colmar esa laguna a nivel local, en esas regiones a las que no puede llegar la función del Estado. Esto se ha visto motivado y acelerado por la pandemia. Ha habido una creciente influencia del sector privado en la salud. Muchas de las herramientas de directrices que se han publicado en distintos países nos pueden permitir aprovechar las competencias y la capacidad del sector privado.
Nosotros creemos firmemente que por mucho que quieran, los gobiernos no están capacitados para por sí solos colmar esas lagunas y prestar todos los servicios que se necesitan. Tenemos que también ver qué tipo de sistema de salud queremos. Tenemos que replantearlo para poder dar cabida precisamente a los agentes no estatales. Como se ha hablado en Nigeria, para muchos jóvenes el problema no es quizás acceder a un médico, sino sentirse cómodos yendo a la farmacia. Es necesario que quede claro quiénes son los agentes implicados, cuál es el papel que desempeñan, qué es un servicio de calidad. Y también es necesario tener un mecanismo, un flujo claro para saber en todo momento con quién tienes que hablar en función de lo que necesites. Nosotros precisamente hemos integrado eso y hemos trabajado en eso, incorporar a los farmacéuticos en el sistema sanitario. Estamos queriendo ofrecer un amplio abanico de servicios farmacéuticos y de medicamentos. Y esto también permite a la población en general acceder a un mayor abanico de servicios de cuidados y de salud. Muchísimas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Espero que esta perspectiva haga eco entre los representantes del sector privado que tenemos hoy aquí. Hemos terminado la segunda ronda de preguntas. Vamos a pasar a abrir el turno de palabra. Antes de pasar a las preguntas, quiero dar la palabra a Virginia Osala para que hable brevemente de los efectos de la COVID-19 para la realización de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para las personas con discapacidad. Muchas gracias, Egle, y gracias a todos los panelistas. Estoy aprendiendo muchísimo de todos ustedes. Como él ha dicho, se me ha pedido hablar acerca de las consecuencias que tiene la pandemia de la COVID-19 en las personas con discapacidad. A modo de contextualización, existen entre 180 millones y 220 millones de jóvenes que viven con discapacidad en todo el mundo. Los jóvenes con discapacidad ya se encontraban en una situación de marginalización y limitación de acceso a servicios. Hay numerosos estudios que indican que existían estereotipos de que las personas con discapacidad eran o bien asexuales o bien estaban sobresexualizadas. Estas personas tenían problemas para acceder a servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos, a ayudantes sexuales, etc. Durante la pandemia, estas lagunas y esta brecha no ha hecho más que crecer. Women Enable International ha realizado un estudio que se ha centrado precisamente en los efectos de la COVID en esta materia. Y lo que hemos visto en nuestro estudio es que uno de los principales problemas era el acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, durante el confinamiento, cuando alguien necesitaba interpretación de lengua de signos, ya no podía ir a una cita con su intérprete. No eran capaces de ir a una cita médica, por ejemplo. Esto quiere decir que las personas con discapacidad se han visto particularmente afectadas. Como aparece en el estudio de Women Deliver, también hay un mayor riesgo de violencia de género entre las personas con discapacidad y hemos visto que es más difícil acceder y colmar las necesidades básicas. En nuestro estudio quisimos subrayar que una de las políticas que se pueden adoptar es precisamente establecer un mecanismo de vías paralelas, es decir,
responder a la COVID-19 y en paralelo prestar servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos. Y las personas con discapacidad siempre deberían estar incluidas en los procesos de formulación de política, de respuesta, de mitigación y de recuperación tras la pandemia. Sé que no tengo mucho tiempo, así que voy a intentar ser breve. En pocas palabras, las personas con discapacidad también se han visto afectadas por la pandemia y si queremos reconstruir para mejorar, queremos participar de manera activa para así poder marcar la diferencia y tener un futuro mejor. Muchísimas gracias, Virginia. Sin duda es un comentario y una intervención muy pertinente. Si les parece, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo, así que les pido a los ponentes que sean lo más breves posible y que intenten responder en solo un minuto. Empecemos. La primera pregunta es para el doctor Ian. La pregunta de la audiencia es, ¿puede hablar de algunas herramientas y directrices útiles que la OMS tiene para garantizar la salvaguarda de los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos? Muchísimas gracias por la pregunta. A comienzos de la pandemia elaboramos unas recomendaciones muy exhaustivas que abordaban servicio por servicio de todo lo que un país podía hacer para garantizar la prestación de servicios sanitarios. Aquí evidentemente se recogieron propuestas no solo para seguir a flote durante la pandemia, sino para la transición a la nueva normalidad. Estas directrices se han utilizado en muchos países. En concreto, para elaborar estas directrices hemos trabajado codo con el Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas para elaborar directrices concretas que aborden los servicios para distintas poblaciones en contextos de pandemia. Es un documento muy bueno que estamos diseminando. Hay directrices disponibles y precisamente el que hayan salido en todas las noticias quiere decir que en cierta medida han sido útiles. Muchísimas gracias por esta respuesta tan concisa y tan pertinente. La siguiente pregunta es para el doctor Bashir. Habla acerca de las directrices que se hablaron en la primera ronda de preguntas. ¿Qué consejo tiene para otros gobiernos que quieren trabajar en proyectos similares para que sus compromisos vayan de la mano de acción y de rendición de cuentas? Tiene la palabra, doctor Bashir. Muchísimas gracias. El proceso de elaboración de políticas es muy complejo. Debe incorporar a personas sobre el terreno. No tiene sentido dictar desde las altas instancias una directriz. Por eso los jóvenes, los tutores y la comunidad debe participar de manera activa. Tienen que aportar sus insumos porque el gobierno, las instituciones deben oír y responder a las exigencias y a las necesidades de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones a favor y en contra de la libertad de elección, todas ellas deben participar en estos debates, así como jóvenes y responsables y especialistas en salud y derechos sexuales y reproductivos. Ahora hemos empezado a contactar con organizaciones sobre el terreno, estamos oyendo de primera mano los problemas de boca de los jóvenes y de sus padres. Los líderes y los responsables de la formulación de políticas deben tener en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta es para Margaret. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad cuando se utiliza WhatsApp como herramienta de difusión de información? Muchísimas gracias, es una buena pregunta. Nosotros estábamos limitados, para nosotros era la mejor plataforma en ese momento.
teníamos mensajes generalizados, pero dejábamos también claro que podían chatear de manera individualizada con nosotros. También utilizamos Facebook, en Instagram se puede utilizar la función de mensajes directos o mensajes privados para garantizar que estas conversaciones son en la medida de lo posible privadas. Pero sí somos conscientes de que hay personas que no han podido acceder a que han tenido que acceder a esta información desde, por ejemplo, los teléfonos de sus padres. Por ello, para nosotros lo importante es que estas personas, que los jóvenes sepan que pueden hablar con alguien que no les va a juzgar y que va a hacer todo lo posible para ayudarles. Siguiente pregunta para la doctora. Hemos hablado de los desafíos de las personas con discapacidad. Un asistente se pregunta si existe alguna medida concreta que el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas haya dispuesto para los grupos marginalizados y con discapacidad. Muy buena pregunta. Lo que estamos haciendo es hablar con el sistema sanitario para que se ponga en contacto y llegue a las poblaciones más marginalizadas. Estamos trabajando codo con las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad para así garantizar que los jóvenes, inclusive las personas con necesidades especiales en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos puedan acceder a estos servicios. El Fondo de las Poblaciones no puede trabajar a nivel de prestación de servicios, sino de recabación de datos, de evidencias, elaboración de propuestas de políticas, recomendaciones políticas. Así es como hemos estado trabajando. También estamos colaborando con las agencias y las organizaciones de personas con discapacidad para centrarnos concretamente en los jóvenes y en que lleguen estos servicios. Eso es lo que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias. Última pregunta. Última pregunta para el señor Erobobo. A fin de cuentas, el sector privado busca beneficios. ¿Cómo podemos hacer que las poblaciones marginalizadas lleguen a estos servicios, principalmente por medio de los gobiernos, que son los que tienen la finalidad pública? Bueno, en realidad no termino de estar de acuerdo con aquello de que el sector privado depende del dinero, ¿no? O solamente quiere ser rentable, porque en realidad de lo que estamos hablando de fondo es de la sostenibilidad a largo plazo. Si uno quiere ser rentable en el ámbito de la salud, tiene que ser sostenible. Si quiere ser sostenible, tiene que ser rentable y viceversa. Para nosotros ese es el punto de partida. En segundo lugar, ¿cómo incorporan los gobiernos el sistema sanitario para garantizar que el sector privado entienda su rol? Para ello, el gobierno tiene que publicar y diseminar directrices acerca de cuáles son las funciones de cada uno de los agentes. También, incluso en materia de financiación, las organizaciones y el sector privado tienen un papel muy importante que desempeñar, como por ejemplo mediante los seguros privados. Una de las maneras en la que podemos garantizar un acceso más equitable a los servicios sanitarios es, por ejemplo, que se financie el acceso a los servicios de estas personas. Para ello hay que contar con el sector privado también. Necesitamos tener unos buenos sistemas de seguro privado. Esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes. Tenemos que tomar un enfoque estratégico. Lo que está haciendo el sector privado es analizar el sector sanitario y decir dónde podemos desempeñar un papel. Y el gobierno debería incorporarlo, pero hacerlo de una manera que se garantice que es una participación equitable, justa
y que es en interés del paciente, en interés del ciudadano. Muchísimas gracias por la respuesta. Siento las limitaciones de tiempo. Para concluir, me gustaría decir que ha sido un placer celebrar este evento, contar con la participación de todos ustedes. Por último, me gustaría dar la palabra a la doctora Khan, presidente y CEO de Women Deliver, que va a hacer unas últimas reflexiones y declaraciones finales. Muchísimas gracias, Egle, gracias a todos por estar en este evento. Es para mí un honor darles las gracias a todas las personas participantes en este proyecto y en la sesión de hoy. Gracias a todos los participantes, Bárbara y Andika, Margaret, doctor Bashir, Temitayo, gracias a todos por compartir su pericia, su conocimiento con los participantes. Evidentemente, también damos la gracia al sector de líderes juveniles de Women Deliver, que han sido el motor tras esta iniciativa y los que han permitido conceptualizar, ejecutar esta sesión, que también han moderado el panel. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la energía, gracias por su esfuerzo. Esperemos que este panel les haya gustado. Para mí me ha hecho reavivar precisamente la creencia. También tengo la terrible tarea de resumir en un minuto todo lo que se ha dicho en esta hora y media. Voy a intentar ser breve. Para mí ha habido 4 puntos clave. En primer lugar, la pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas y también los jóvenes y todas las interseccionalidades en relación a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En segundo lugar, creo que los gobiernos y las partes interesadas no oyen esto lo suficiente. Pero la pandemia no solo ha afectado a las mujeres, las niñas y los jóvenes, sino el contexto general, que está generando desigualdades que estas personas sufren de primera mano. Hay que recordar que el contexto de la COVID-19 solo ha acrecentado problemas preexistentes. En segundo lugar, todos los oradores han dicho que en todas las iniciativas programáticas, políticas de implicación del sector privado, tenemos que centrarnos y sumar a las personas beneficiarias de estos programas en la formulación de los mismos. Necesitamos contar con los jóvenes. Por último, algo que se ha dicho muy claramente, no solo por parte de los jóvenes que han intervenido, sino también por parte de los ponentes, hay que implicar de manera significativa a los jóvenes y contarlos como líderes y responsables de la formulación de políticas de pleno derecho. Sobre todo aquellas personas que están yendo en contra de y rompiendo los moldes conservadores en los que viven. Por último, quiero darles las gracias a todos ustedes. Ha sido un placer escucharles y también descubrir los resultados de esta investigación. Pero la investigación solo sirve si se usa. Así que les pido que tengan en consideración los hallazgos y las recomendaciones, que los apliquen en sus foros, que les den uso para elaborar soluciones, para elaborar herramientas, para desarrollar nuevas evidencias, etc. Muchísimas gracias, damas y caballeros, por estar en este panel. Espero que tengan un día magnífico, una buena tarde o una buena noche según donde se encuentren. Muchísimas gracias.